Queridos míos, ¿cómo están? Un día más, padrísimo. Bienvenidos a 40 cuentos para quedarse en casa. En este día yo les voy a anexar un cuento de Oscar Wilde que se llama El gigante egoísta. Y espero que lo disfruten mucho. Con este cuento vamos a concluir esta exposición de lecturas de Oscar Wilde. Pero recuerda que su obra es extensa y te invito a quedarte para que la leas. Te voy a dejar aquí abajo algunos enlaces para que puedas tú bajar ahorita algunos PDFs de las historias, algunas películas y referencias sobre este gran escritor que no puede faltar en tu acervo literario. Pues bien, aquí los dejo con El gigante egoísta. Y bueno, y dice así: El gigante egoísta. Todas las tardes, al volver del colegio, los niños tenían la costumbre de ir a jugar al jardín del gigante. Era un amplio y hermoso jardín con un suave y verde césped. Brillaban aquí y allí lindas flores, ahí entre la hierba como si fueran estrellas. Y había 12 melocotoneros, o sea, 12 árboles de exquisitos duraznos. Y en primavera, esos árboles se cubrían con una delicada floración blanquirrosada y que en otoño daban hermosos frutos, o sea, los duraznos. Los pájaros posados sobre los árboles cantaban con hechiceramente tonos cánticos que los niños interrumpían habitualmente sus juegos para poder escuchar a los pájaros. Imagínense, hoy ¿quién escucha a los pájaros? ¡Qué dichosos somos aquí! ¡Wow! Yo quiero seguir viniendo aquí, gritaban los niños felices. ¡Uy! ¿Pero qué creen? Que un día volvió el gigante egoísta. Sí, volvió. Porque había ido a visitar a un amigo, el ogro de Cornualles, y se quedó allí a vivir con él durante 7 años. Al cabo de los 7 años, dijo todo lo que tenía que decir, pues su conversación era limitada, ¿verdad? Eso les pasa cuando no leen. Y decidió regresar a su castillo. ¡Ay! Pues sí, regresó, pero ¿qué creen? Que al llegar vio a los niños jugando en su jardín. ¡En su jardín! ¿Qué hacen aquí?, les dijo. Los niños apenas lo escucharon, patitas, ¿para qué las quiero? Huyeron corriendo. ¡Mi jardín! ¡Es mi jardín! Así dijo, y todos deben entenderlo. Así que no permitiré más que entren a mi jardín. Bueno, de verdad, qué enojado estaba. Cercó su jardín y le puso un muro. Ay, cómo se ponen a veces de repente, ¿verdad? De moda los muros. Y puso un cartel donde decía: prohibida la entrada. Se procederá judicialmente contra los transgresores. Uy, no, pues ya ante eso ningún niño quiso entrar, ¿eh? Sí, porque era un gigante muy egoísta. Los pobres niños ahora ya no tenían sitio de ir a pasar sus horas jugando, tranquilos y en paz. Intentaron ir a jugar a la carretera, pero la carretera estaba muy polvorienta, toda llena de agudas piedras, y pues eso no les gustó. Imagínense, en la carretera hoy por hoy no, si ahí cualquier atropellado, no. Tomaron la costumbre de pasearse una vez terminadas sus lecciones alrededor del alto muro, pues para hablar del hermoso jardín que había del otro lado. ¡Qué felices éramos allí!, se decían los unos a los otros. Entonces llegó la primavera. Y en todo el país hubo pajaritos, florecitas, mariposas y todo eso que viene con la primavera. Pero solo en el jardín del gigante egoísta, sí, continuaba siendo invierno. Los pájaros, desde que no había niños, pues no tenían ya interés de cantar. Y los árboles se habían olvidado de florecer. En cierta ocasión, fíjense, una bonita flor levantó su cabeza sobre el césped. Pero que se topa con el cartel ese que le había puesto ahí el gigante egoísta.
No, hombre, pues al leerlo se entristeció. Dijo, no, me van a acusar, me van a llevar contra el juez. Y mejor volvió a echar su cabecita contra el césped y se quedó dormida. Los únicos que estaban bien alegrotes y bien felices fueron el hielo y la nieve. Sí, esos estaban felices. La primavera se ha olvidado de este jardín, exclamaban. Gracias a esto viviremos en él todo el año. La nieve extendió un gran manto blanco sobre el pasto y el hielo pintó de plata todos los árboles. Entonces se les ocurrió invitar al viento del norte a que viniera a pasar una temporadita con ellos también. Imagínense, ahí estaban los tres felices, ¿verdad? Y todo el año. Estaba envuelto en pieles y bramaba durante todo el día por el jardín, derribando chimeneas, ese viento del norte. Este es un sitio delicioso. Diremos al granizo que nos haga una visita, sí, inviten al granizo. Y pues ahí en el granizo también, ¿verdad? Imagínense, llegó el granizo todos los días, durante 3 horas tocaba el tambor sobre la techumbre del castillo hasta que rompió muchas pizarras, y entonces se puso a dar vueltas alrededor del jardín, corriendo lo más deprisa que pudo. Iba vestido de gris y su aliento era como de hielo. Ay, bueno. Ay, en fin. No comprendo por qué la primavera tarda tanto en llegar, decía ahora sí, ¿verdad?, el gigante egoísta, cuando se asomaba a la ventana y veía su jardín blanco y frío. Espero que esto cambie con el tiempo. Pero la primavera no llegó nunca, ni el verano tampoco. El otoño trajo frutos dorados a todos los jardines, pero no dio ninguno al gigante egoísta. Es demasiado egoísta. Era siempre invierno en casa del gigante, y el viento del norte, el granizo, el hielo y la nieve danzaban entre los árboles y entre toda la casa, ya saben. Era su espacio y ni quién lo sacará de ahí, imagínense. Una mañana, el gigante acostado en su techo, pero despierto ya, oyó una música deliciosa. Sonaba tan dulcemente en sus oídos que le hizo imaginarse que el rey de los músicos pasaba por ahí. En realidad era un jilguerito que cantaba ante su ventana, pero como no había oído a un pájaro en su jardín hacía tanto tiempo, le pareció la música más bella del mundo. Entonces el granizo dejó de bailar sobre su cabeza y el viento del norte de rugir, y el perfume delicioso, sí, un perfume delicioso llegó hasta él por la ventana abierta. Creo que ha llegado por fin la primavera, pensó el gigante, y saltando de su cama se asomó y miró hacia afuera. ¿Y qué fue lo que vio? ¿Qué vio? Vio un espectáculo maravilloso. Por una brecha abierta en el muro, los niños se habían deslizado en el jardín encaramándose a los árboles, sobre todo los árboles que alzaban y se alcanzaban, y entre todos esos árboles alcanzó a ver a un niñito. Y los árboles se sentían tan dichosos de sostener nuevamente entre sus brazos a los niños, que se habían cubierto de flores, y agitaban graciosamente los brazos sobre las cabezas infantiles. Los pájaros revoloteaban de unos para otros, cantando con delicia, y las flores se reían, irguiendo sus cabezas sobre el césped. ¡Ay! De verdad, era un bello cuadro. Solo en un rincón seguía siendo invierno. Era el rincón más apartado del jardín, y allí se encontraba un niño muy pequeño. Tan pequeño era que no había podido llegar a las ramas del árbol y daba vueltas a su alrededor llorando amargamente. El pobre árbol estaba cubierto de hielo y de nieve, porque esperaba a que el niño se subiera a jugar en él. Y el viento del norte soplaba y rugía encima de ese árbol. «Sube, pequeño, sube», le decía el árbol, y le tendía sus ramas inclinándose hasta donde estaba él, cuanto podía, pero el niño era demasiado pequeño.
El corazón del gigante se enterneció al mirar hacia afuera. ¡Qué egoísta he sido!, se dijo. Ya sé por qué la primavera no ha querido venir aquí. Voy a colocar a ese pobre pequeñuelo sobre la copa del árbol. Luego tiraré el muro y mi jardín será siempre el sitio de recreo de los niños. Eso dijo el gigante egoísta. ¿Estaba verdaderamente arrepentido de lo que había hecho? Pues sí, ¿cómo no? Bajó las escaleras, abrió nuevamente la puerta con toda suavidad y entró al jardín. Pero cuando los niños lo vieron, se quedaron tan aterrorizados que huyeron nuevamente. Y el jardín se quedó otra vez vacío de niños, otra vez los árboles tristes, y se quedó como si fuera un invierno. Únicamente el niño pequeñito, ¿se acuerdan del niño pequeñito que no podía subirse al árbol? Ese fue el único que no había huido, porque sus ojos estaban tan llenos de lágrimas que no vio venir al gigante. El gigante se deslizó por su espalda, lo cogió cariñosamente con sus manos y lo depositó sobre el árbol. ¿Y el árbol? ¿Qué creen que le pasó? Floreció inmediatamente. Sí, los pájaros vinieron a posarse y a cantar sobre de él. Y el niñito extendió sus brazos, rodeó con ellos el cuello del gigante y lo besó. Los otros niños vinieron cuando vieron que el gigante no era tan malo. Sí, se acercaron corriendo y la primavera volvió hacia ellos. Desde ahora, este será su jardín, pequeñuelos. Pueden venir a mi jardín. Sí, este jardín en donde siempre, siempre, siempre será la primavera. Sí, tú también. Adelante, pásenle, pásenle. Ay, los niños estuvieron jugando durante todo el día y al caer la noche fueron a decir adiós al gigante. Pero, ¿dónde está nuestro compañerito? Ese chiquito que andaba tratando de subirse a un árbol. ¿Dónde está? No lo he visto. A él era a quien quería más el gigante, porque lo había besado. ¡Ay! No sabemos, respondieron los niños. Creo que se ha ido. Díganle que venga mañana sin falta, les recomendó mucho el gigante. Pero los niños contestaron que no sabían a dónde vivía y que no lo habían visto nunca hasta entonces. Y el gigante se quedó muy triste porque no tenía más referencias de él. Todas las tardes a la salida del colegio venían los niños a jugar con el gigante. Pero ya no se volvió a ver al pequeñuelo, a quien quería tanto. El gigante era muy bondadoso con todos los niños, pero echaba de menos a su primer amiguito. Y hablaba con él con frecuencia. Hablaba de él con frecuencia. ¡Cuánto me gustaría verle! Pasaron los años y el gigante envejeció mucho y fue debilitándose. Ya no podía tomar parte de los juegos. Permanecía sentado en un gran sillón, viendo jugar a los niños y admirando su jardín. Tengo muchas flores bellas, pero los niños son las flores más bellas que todas. Una mañana de invierno, mientras se vestía, miró por la ventana. Ya no detestaba el invierno. Sabía que no es sino la primavera adormecida y el reposo de las flores. De pronto se frotó atónito los ojos y miró, y miró. Y realmente lo que estaba mirando era una visión maravillosa y que lo hacía feliz en su corazón. ¿Qué era lo que estaba viendo? En el rincón más apartado del jardín había un jardín completamente cubierto de flores blancas. Sus ramas eran todas doradas y colgaban en ellas frutos de plata. Y debajo de él, ¿quién creen que estaba? Sí, el pequeñuelo, aquel pequeñito a quien quiso tanto. El gigante se precipitó por las escaleras con gran alegría y entró en el jardín. Corrió hacia el césped y se acercó al niño. Y cuando estuvo junto a él, su cara enrojeció de cólera y le exclamó: ¿pero quién se ha atrevido a herirte? Pues en las palmas de las manos, aquel pequeñito
Pero no solo de sus manos, también de sus piececitos se veían unas señales de clavos. ¿Quién se ha atrevido a herirte? Dímelo, iré a coger mi gran espada y lo mataré. No, dijo el niño, estas son las heridas del amor. ¿Quién eres?, dijo el gigante, y un extraño temor lo invadió, haciéndolo caer de rodillas ante el pequeñuelo. Y el niño sonrió al gigante y le dijo: me dejaste jugar una vez en tu jardín, hoy vendrás conmigo a mi jardín, que es el paraíso. Y cuando llegaron los niños aquella tarde, encontraron al gigante tendido, muerto, bajo el árbol, todo cubierto de flores blancas. Y fin. Chicos, espero que les haya gustado muchísimo y recuerda, creo que el compartir nos lleva a disfrutar más de estas cosas hermosas que nos ofrece la vida. Siempre esta idea de compartir es parte de la generosidad. Siempre esta idea, siempre el compartir nos va a hablar también de la generosidad, la solidaridad y la creación de armonía con nuestros semejantes. Muy bien, cuídense mucho y el día de mañana nos vemos con el taxi de los peluches de Juan Villoro. ¡Nos vemos!